Economía y Finanzas, Richard Martínez, nos acompaña esta mañana. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Estefanía, un saludo a la audiencia. Buenos días también. Estábamos viendo el desglose. Esperan estos recortes por 4.000 millones de dólares. Usted anunció que habían recibido ya 1.400 millones por organismos multilaterales, 200 más últimos en los 2 últimos días, lo que estarían por llegar 6.000, 7.000, quizás algo más. Pero las pérdidas anunciadas con esta crisis superan los 8.000 millones de dólares y ya teníamos un déficit de 4.000. Solo ahí, ministro, sumamos 12.000. Para lo que nos falta, ¿estos ajustes podrían estar recién empezando? Stephanie, más allá del ajuste, lo importante es la visión de los anuncios del presidente, y voy a referirme concretamente a su pregunta. Por un lado, hay una reducción necesaria en este momento en función de una caída muy fuerte de los ingresos, un proceso de optimización del manejo de los combustibles para favorecer tanto a los ciudadanos cuanto para evitar que el Estado siga teniendo más pérdidas, y un programa de reactivación productiva que tiene que seguir creciendo, pero que tiene una clara ruta de acción. En cuanto a lo que usted mencionaba, hemos planteado esta meta de 4.000 millones de dólares y cualquier cosa que genere más eficiencia o cualquier decisión que genere más eficiencia tiene que ser tomada. Por lo pronto, este es el conjunto de decisiones que tienen que implementarse, pero hay un proceso de reestructura general, por ejemplo, en territorio, o de reestructura general también a nivel de los distintos estamentos dentro de cada ministerio, en donde se repiten muchas veces funciones, en donde se duplican muchas veces cierto tipo de actividades, y ese es un proceso natural que hay que seguir. Lo que sí es importante comprender es que este proceso terminará finalmente en un Estado mucho más eficiente, un Estado mucho más ajustado a la realidad nacional, y que tenemos que ahorrar en estas circunstancias. Estamos recibiendo un golpe brutal por el lado de los ingresos. No hay ingresos petroleros, estimamos que cierren en cerca de 520 millones este año, es decir, una pérdida de 2.700 millones de dólares. Los ingresos tributarios, por ejemplo, la recaudación de IVA en el mes de abril ha caído cerca del 40%, fruto del confinamiento. Esperamos que se empiece a reactivar esa recaudación ahora que se reabre la economía, pero esta es la situación que vive. Claro, y aparte de eso tienen 900 millones menos, que era lo que esperaban recaudar con los impuestos o con las contribuciones solidarias que tenían planteado en los proyectos y no se aprobaron. Ahora, por eso viene de la mano otras medidas estructurales, dependiendo cómo se las apliquen, como la focalización de los subsidios. Este sistema que han anunciado para liberar los precios de los combustibles, que incluye bandas, un piso y un techo. ¿Cómo van a hacer cuando aplique el subsidio? Es decir, cuando el precio supere al techo, ¿cómo van a hacer para que se acceda al subsidio, o cómo lo van a focalizar más bien para que los que tengan que seguir subsidiados sigan recibiéndolo cuando aumente el precio? Claro, el objetivo estructural, Stephanie, es cambiar el método del subsidio. Un subsidio no es malo o bueno por ser subsidio. Si un subsidio es temporal, si un subsidio es focalizado, si un subsidio va a las personas más pobres, ese subsidio hace sentido, porque es una transferencia de recursos hacia personas que no tienen. Lo contrario sucede con los combustibles. No hay discriminación, es el precio el que está subsidiado. Entonces, si es que una persona de altos ingresos consume ese producto subsidiado, igual se beneficia, y eso es injusto. Por eso, la banda que bien usted ha mencionado cumple un rol importante en este mecanismo para no afectar de manera desmedida al Estado ni al consumidor, hasta poder ir transitando a un esquema que se calibra con el precio internacional. Entonces, dentro de la banda, que es una banda móvil, se mueve el precio en función de lo que vaya fluctuando el precio del petróleo. Pero asumamos por un momento que el precio del petróleo se incrementa en 60%. No es posible un incremento al consumidor
inmediato del 60%. En consecuencia, esta banda dice el incremento máximo podría ser del 5%. Asumamos que el precio cae en un 40%. Tampoco se permite una caída brutal del precio y se amortigua con esta banda. Son mecanismos que funcionan en otros países. Ahora, si supera la banda, que es lo que usted decía, el Estado en esa parte, mientras dure este mecanismo de bandas, va a tener que subsidiar. Y en el caso de los instrumentos que tiene que utilizar, pues bien, están definidos en protección social, es decir, que las personas que menos tienen reciban una transferencia monetaria adicional, y también en el caso del servicio público, sobre todo transporte público, en donde no se puede permitir un incremento de los pasajes. Y para eso hay instrumentos, pero es prematuro. ¿Y ese último instrumento para el transporte público estaría definido? Porque finalmente ahí es donde importa, es decir, cuando ya se aplica el subsidio, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, uno, para los tratos sociales más afectados, usted habla con el bono, no con el bono, pero la protección social que se aplique. Y para el transporte público, entonces, ¿cómo harían esa compensación? Sí, ese mecanismo está diseñándose, Stephanie, pero lo importante es que en los próximos meses no vamos a ver una variación sustancial de los precios, lo cual da el margen para que este mecanismo se pueda perfeccionar. Hay algunas alternativas, pero el objetivo es claro, que no se afecte al transporte público. Y en ese caso, lo que sucede es que, dado que los precios están bajos, no vamos a tener una fluctuación fuerte. Claro, pero eso es ahora, ministro. Yo pregunto sobre el cómo, porque de eso dependerá realmente la efectividad del sistema. Este sistema de bandas le permite al gobierno fijar, como usted bien explicaba, a partir de qué monto es ya el límite, el techo, y aplica el subsidio. Pero lo podrían poner, por ejemplo, más alto o cambiar también, y ojalá no, según las necesidades fiscales del gobierno, o peor aún, según las necesidades políticas. Y por eso de este o el siguiente gobierno dependerá qué deciden, cuándo recaudan y cuándo subsidian. Stephanie, hay un mecanismo muy importante que es la transparencia, un concepto muy importante que es la transparencia. Por eso el decreto, aun cuando es un poco tediosa la información que se ha dispuesto ahí con las fórmulas y los cálculos, etcétera, tiene esa virtud. El decreto establece con exactitud cómo se determina esto. Entonces no va a quedar a discreción de una institución, queda en un decreto, que igual eso corría el riesgo con cualquier gobierno porque los precios se fijan por decreto, pero es un mecanismo de transparencia. Que el método de cálculo esté en el decreto es una disposición y es una decisión presidencial. Entonces eso hace que se blinde el mecanismo. A futuro, si es que ya logramos que esta banda se vaya acoplando de mejor manera al precio internacional, obviamente el objetivo es que esa banda quede solamente como un referencial, como hacen otros países, para amortiguar los precios. Pero creo que lo importante de esto es el cambio del hábito y de garantizar que hoy, fíjese usted, que los consumidores puedan hacer este match entre el precio del petróleo y el precio del combustible. Hoy, ventajosamente, ya está bajando ese precio. Con eso, claro, ministro, no es la primera vez que el gobierno anuncia un plan de austeridad o su intención de reducir el tamaño del Estado o eliminar estos entes inútiles, pero luego los toma tiempo o termina siendo una reducción pequeña. Digo pequeña para lo que significa el gasto o la masa salarial. ¿Hoy creen que es importante reducir más, cumplir con lo anunciado también para mejorar la imagen del país? Sin duda, Stephanie, son procesos que van tomando su tiempo. Lo importante es que la dirección sea la correcta. Por ejemplo, hay una cifra que nosotros destacamos todo el tiempo, que es el nivel de la masa salarial desde que inició la dolarización. Todos los años venía creciendo, absolutamente todos, en todos los gobiernos, hasta el año 2019. Año 2019 en donde existe un cambio de tendencia porque ya se reduce ese nivel de la masa salarial. Es el primer año en dolarización donde se rompe la inercia, que es muy fuerte de romper, pero además de romperse esa inercia que llevaba 300, 400 millones de dólares de crecimiento anual, se reduce la masa salarial en más de 200 millones de dólares. Es decir, hay un quiebre estructural. De ahora en adelante, los procesos de optimización tienen que seguir garantizando que eso se dé. ¿Por qué? Porque el PIB va a ser menor. Y
En consecuencia, la proporción del Estado, aun cuando reduzcamos en valores absolutos, puede seguir siendo la misma a la de años anteriores, pero el hecho de que tengamos cada vez un menor peso de masa salarial nos va a permitir crecer más, porque vamos a poder destinar esos recursos hacia otras actividades, hacia inversión desde el punto de vista del Estado en infraestructura, por ejemplo, o inversión. Claro, y también en cuánto pueden hacer esas reducciones, porque si bien en la curva uno ve, ministro, en efecto, que deja de crecer, cuando baja tampoco es que baja tanto. Es decir, de enero a mayo, por ejemplo, hicieron el recorte de ¿qué? Un 4% en masa salarial. ¿Eso qué le significó? 300, 400 millones al presupuesto. Si hoy gastan 8.500 millones de dólares en sueldos, un 4% pues sigue siendo poco si estamos hablando de austeridad. Ahora, si son 900 millones los que esperan reducir con las medidas que usted ha anunciado, al reducir la jornada laboral también de los servidores públicos, bajar en ese caso de aquellos trabajadores en un 16% el sueldo de ellos, ahí estaríamos hablando de una reducción de ¿qué? En lo que planifican, ¿un 10%? ¿Esa es la mayor reducción que se podría lograr en las condiciones actuales? Sí, Stephanie, porque hay que entender una realidad también. Hay sectores que de hecho han sido excluidos de esa decisión, que en este momento son actividades que están en territorio, que están garantizando la seguridad de las personas, que están garantizando la salud de las personas en el día a día, y esas actividades hoy son sensibles, pero si computamos esas actividades dentro del costo total de los gastos de sueldos y salarios del gobierno nacional con otras compensaciones, estamos hablando de cerca del 70% de la masa salarial. Si sumamos a Educación y al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que también están en territorio garantizando que las personas tengan, por ejemplo, alimentos, en el caso del MIES, que igual va a tener que hacer un proceso de optimización, estamos hablando ya casi del 85% del total de la nómina. Entonces, esto es muy importante porque cada vez el proceso de optimización es mucho más complejo. Por eso es que la decisión no solamente está apuntando a la masa salarial, sino también a bienes y servicios, a otro tipo de transferencias, a los temas de endeudamiento externo para liberar recursos para la caja fiscal y poder redestinarlos no solamente a la alimentación y salud de las personas, pero también a esta nueva fase de reactivación productiva, es decir, una reapertura de la economía que viene acompañada de dos grandes elementos. El primero, el acuerdo entre las partes, y el segundo, los créditos preferenciales para que las MIPYMES particularmente puedan subsistir ante esta época compleja, porque se van a topar con una menor demanda. Aun cuando abran los negocios, la demanda de muchos productos y de muchos servicios ya cambió. Por eso los créditos y cómo se apliquen es indispensable, pero usted decía, por eso es que tuvieron que acompañar con otras decisiones. Eliminaron, por ejemplo, estas 7 empresas públicas y con eso esperan ahorrar unos 230 millones. Pero también eliminaron el servicio de contratación de obras del SECOP, el de gestión inmobiliaria, que es inmobiliar, pero alguien tendrá que hacer ese trabajo. ¿Cómo está previsto, ministro, para que no sea solo que esta institución absorbe a la otra, cierre, nos cambiamos de edificio sin mayor luego reducción de personal, sueldos u optimizaciones, que es lo que se busca? Sí, hay instituciones que se suprimen completamente, y al suprimirse, pues esas partidas se dan de baja, los pasivos también se dan de baja y entran en un proceso de liquidación otras empresas públicas. Entonces, el objetivo es justamente, como usted señala, que procesos de fusión o de optimización o de liquidación no lleven a un cambio meramente cosmético, sino que sea una reducción real del peso que llevan esas instituciones del Estado. En el reporte muy bien se describía todas las empresas públicas que tienen mayores gastos que ingresos. Esos gastos al final del día los termina asumiendo el presupuesto general del Estado a través de transferencias que le hace a esas instituciones. Y hay actividades que, insisto, no van a regresar a la normalidad incluso después de algunos años. Entonces, es mejor hacer el corte del desangre hoy para evitar que sigan acumulando más números negativos y garantizar que le presionen menos al presupuesto general del Estado. ¿Cómo hacerlo? En el caso de algunas instituciones, como usted mencionaba, por ejemplo, SECOP, entiendo que
que es una de las preocupaciones. El proceso determina un cierre completo de la institución, digamos, una cierre de la institución, y en las empresas públicas lo que se está haciendo es que los ministerios rectores se encarguen del proceso de liquidación. Esa liquidación tiene que ser una liquidación eficiente para garantizar también algunos servicios mínimos. Por ejemplo, en el caso de TAME, rutas que hoy operan solamente TAME y que no podemos tampoco dejar en inhabilitación porque tienen un beneficio directo a la ciudadanía. Para seguir garantizando esas rutas. Ahora, ministro, la gente está pendiente de cómo van a direccionar, bajo qué requisitos para las microempresas, sobre todo, que puedan acceder a estos préstamos que han anunciado. Algunos lo anunciaron a través del Banco del Pacífico, por ejemplo, 5% de interés, 36 meses plazo. ¿Quiénes y cómo? Sí, a ver, este es un tema muy importante. El programa Reactívate Ecuador, que así lo hemos denominado, tiene un total de 1.150 millones de dólares identificados ya, de los cuales 500 van a ir a un fideicomiso público, que es el que empieza a operar a partir del 25 de mayo. Esos 500 millones, 300 ya están disponibles, que es de los recursos que han llegado del exterior, 200 van a ser parte de los nuevos desembolsos que vamos a ir recibiendo. Adicionalmente tenemos 260 millones de dólares de un crédito que ya se negoció entre Banco Mundial y CFN para apoyo a microcrédito, y luego tenemos un crédito del BID que es de 100 millones de dólares aproximadamente para MIPYMES también. Y adicionalmente tenemos 300 millones de dólares de la DFC, que es la Corporación Financiera del Desarrollo de los Estados Unidos, que eso va por vía privada, lo otro va por vía pública. Entonces, en este fideicomiso inicial que mencionaba, lo que se hace es entregar esta posibilidad de que tanto bancos como cooperativas públicos y privadas, los bancos públicos y privados puedan entregar los créditos preferentes a las personas. A partir del 25 de mayo inicia Banco del Pacífico, que es el primero en sumarse, pero esperamos que se vayan sumando otras entidades financieras. Entonces, las condiciones del crédito: tasa de interés del 5%, plazo de 36 meses y periodo de gracia de 6 meses. ¿Para qué está destinado el recurso? Para sostener la nómina o para cubrir gastos operativos. El monto depende del tamaño de la empresa y la capacidad de aplicación, o mejor dicho, el método de aplicación es un método muy ágil. Las empresas tienen que, ya vamos a empezar a promover toda la información para que se vean los requisitos, que son mínimos, es una aplicación directa. Obviamente el banco tendrá que soportar aquellas empresas que tengan capacidad, no que no estén afectadas, porque todas las empresas han sido afectadas, pero que al menos tengan capacidad antes de pago. del COVID no hayan tenido un problema estructural. La Asamblea les aprobó ya los 2 proyectos urgentes, pasa a manos del Ejecutivo, que aún podría hacer un veto modificatorio, pero no están previstos mayores cambios. ¿Cuándo lo van a pasar? Estamos en el análisis, Stephanie, estamos recibiendo las observaciones de los distintos ministerios. Yo quiero destacar la voluntad, como lo mencioné en redes sociales el día de la aprobación, la voluntad política para promover estas 2 normas. Fue un consenso complejo de conseguir, sí hubo mucho debate, pero al final del día llegamos a un consenso. Entonces, cualquier posición que lleve a perfeccionar uno de esos textos tiene que ser dialogada previamente con aquellas bancadas con las cuales se encontró un consenso, para garantizar que puedan permanecer esos consensos. Creo que es prematuro este momento hacer algún anuncio al respecto, porque el presidente tiene que hacer un análisis integral de dónde están las principales observaciones, y desde el punto de vista tanto económico como político, hoy hay que poner esas 2 cosas en la balanza, ver si es que corresponde el veto y en qué medida corresponde. Como insisto, el objetivo mayor es preservar esta consolidación de enfoque hacia los objetivos grandes que están en esas 2 leyes. Por un lado, el orden, la transparencia y la disciplina fiscal, y por otro lado, el acuerdo entre las partes y beneficios a los ciudadanos. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. 7 de la mañana con 25 minutos en Contacto.